Riesgos laborales en la licencia de maternidad. En este video estudiaremos lo relacionado con los riesgos laborales en la licencia de maternidad. Quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Durante la licencia de maternidad, el empleador no debe pagar cotizaciones a riesgos laborales o ARL en razón a la inexistencia del riesgo asegurable por cuanto la trabajadora no está laborando. Pero hay un detalle de suma importancia para evitar ser sancionado por la UGPP. Veamos. Periodo durante el cual no se pagan cotizaciones a riesgos laborales. Mientras la trabajadora esté disfrutando de la licencia de maternidad, naturalmente no está laborando. Y mientras no esté laborando, no se expone a ningún riesgo laboral. Y por tanto, no se deben pagar las cotizaciones a la ARL. Aunque esto parece obvio y trivial, para la UGPP no, quien exige que la licencia de maternidad debe iniciarse en la fecha en que la ley señala y no antes ni después, pues en tal caso se debe pagar cotizaciones a riesgos laborales, incluso si la trabajadora no está laborando, lo que parece absurdo, pero así están las cosas, así lo establece la UGPP. Esto obliga a que el empleador lleve un control absoluto de las fechas en que se reconoce la licencia de maternidad de sus trabajadoras a fin de evitar ser sancionado por la UGPP. Importancia del inicio de la licencia de maternidad. Según voces del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que la licencia de maternidad es de 18 semanas y que se debe iniciar una semana antes de la fecha probable de parto, por lo que la licencia posparto será de 17 semanas. Señala la norma que si las condiciones médicas de la trabajadora lo exigen, la licencia debe iniciarse 2 semanas antes de la fecha probable de parto, caso en el cual la licencia posparto será de 16 semanas. Sucede que la UGPP se apega estrictamente a esas fechas, de modo que si el empleador reconoce la licencia de maternidad por fuera de esas fechas, le exigirá pagar aportes a riesgos laborales por los días de licencia que estén por fuera del rango de 1 o 2 semanas preparto y las 16 o 17 semanas posparto que señala la ley. Para ilustrar el tema a que nos referimos, traemos el siguiente caso abordado por la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 19 de agosto de 2021 con ponencia de la magistrada Estela Janet Carvajal y dice: esa licencia de maternidad aplicada desde el nacimiento del hijo de la trabajadora, esto es 24 de marzo de 2012, y por 14 semanas, pero la parte demandante aclaró que la licencia de maternidad de la trabajadora se hizo efectiva en unos meses de junio, julio y agosto de 2012, porque la trabajadora no allegó a la fundación con anterioridad el certificado de la licencia de maternidad ni el registro civil de su hijo. Por tal razón,
se acompaña certificado de aportes al sistema de protección social correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo de esa misma anualidad en los que aparece cotizando para todos los riesgos, cierra comillas. Eso es lo que ha establecido el Consejo de Estado. Así las cosas, para la parte actora, el inicio de la duración de la licencia de maternidad no se sujetó al nacimiento del hijo de la trabajadora, fue el 24 de marzo de 2012, sino a la entrega por parte de la progenitora del certificado de licencia y del registro civil de nacimiento, lo que dio lugar a su juicio a que la licencia se hiciera efectiva en los meses de junio, julio y agosto del año 2012, lo que repercutió en el pago de la ARL, según el ejemplo emitido por el Consejo de Estado. Naturalmente, el empleador no pagó las cotizaciones a riesgos laborales porque la trabajadora no estaba laborando, pero aún así la UGPP se las cobró alegando que no era su problema si había otorgado la licencia de maternidad luego de los plazos fijados en la ley, argumento con el que estuvo de acuerdo el Consejo de Estado. Y en este momento el Consejo de Estado dijo, abre comillas, al respecto, valga precisar que el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo determina la forma de contabilización del término de duración de la licencia de maternidad y, como se expuso con anterioridad, la época del parto es la que determina el inicio de contabilización de las 14 semanas y la forma en la que se utilizan, preparto o posparto. En ese contexto, la citada licencia no se puede sujetar a trámites administrativos, como en este caso se aduce, y la entrega del registro civil de nacimiento, puesto que se trata de una contabilización de un término legal en los términos previstos en la norma. De manera que, independiente de que la madre, según se afirma, haya entregado el registro civil de nacimiento de forma posterior a la fecha en que dio a luz, lo cierto es que no está probado que en los meses de julio y agosto de 2012 efectivamente la trabajadora haya disfrutado del descanso y percibido la remuneración a título de licencia de maternidad, lo que conduciría al no pago de los aportes a ARL en dicho periodo. Cierra comillas. Es así que la sentencia aborda los hechos sucedidos cuando la licencia de maternidad era de 14 semanas y hoy es de 18 semanas. El argumento sigue siendo el mismo con esa única diferencia. Es decir, 14 semanas al momento de la sentencia, pero hoy en día son 18 semanas. Ahora bien, corregir la planilla, aunque no le corresponda con la realidad, según el Consejo de Estado, lo que debió haber hecho el empleador fue corregir las planillas para ajustarse a los tiempos de la ley. Y dice el Consejo de Estado, si el aportante realizó los pagos a la ARL en periodos en los que no correspondía, en este caso durante el tiempo en que la señora Adriana, en esa sentencia, gozó de la licencia de maternidad, la instancia judicial no es el mecanismo para subsanar dicha inconsistencia, pues para ello se puede acudir a los instrumentos que la legislación y las reglamentaciones de las planillas integradas de liquidación de aportes disponen corrección, devolución y o compensación, cierra comillas. Hacer lo que la UGPP y el Consejo de Estado pretenden implicaría
que se realizaran aportes a riesgos laborales cuando el trabajador no esté expuesto a ningún riesgo y dejarlos de pagar cuando esté expuesto a riesgos, lo que es de lo más absurdo. El hecho es que la trabajadora no estaba laborando, por tal razón que sea, y si no estaba laborando no era obligatorio pagar cotizaciones a riesgos laborales, pues se puede afirmar que es una ley natural que si no hay labor no hay riesgo, y si no hay riesgo no hay que pagar ningún seguro. De otra parte, la norma no impone como condición que la licencia de maternidad deba disfrutarse en los tiempos exactos fijados por la ley, para que no exista la obligación de pagar cotizaciones a riesgos laborales. Pues repetimos que la única condición que obliga el pago de las cotizaciones a riesgos laborales es la existencia de un riesgo asegurable. La necesidad de documentar el otorgamiento de la licencia de maternidad. Como la OGPP no acepta que la licencia de maternidad se otorgue un día antes o un día después de lo que la ley señala, el empleador debe documentar el proceso para otorgar la licencia de maternidad. Lo primero que debe documentar el trabajador es la iniciación de la licencia preparto, que es una semana antes, pero si la condición médica de la trabajadora lo exige, debe ser 2 semanas antes. Y así evitar que la OGPP le desconoce la segunda semana. Debe conservar esa orden médica respectiva en la que se recomiende el inicio de la licencia de 2 semanas antes de la fecha probable de parto. Y si el parto ocurre antes o después de la fecha probable de parto, el empleador tendrá que documentarlo para evitar que la OGPP cobre aportes a riesgos laborales por el tiempo de desfase. Si por alguna razón el empleador termina otorgando la licencia de maternidad por fuera del lapso que la ley señala y que la OGPP espera, debe probar que en efecto lo hizo. Y para probarlo no es suficiente con los desprendibles de nómina, como lo señala el Consejo de Estado en la misma sentencia antes referida. Y dice, además se destaca que la parte demandante no probó, correspondiéndole la carga de la prueba, que la trabajadora no prestó sus servicios durante los meses en que la OGPP requirió el pago de aportes a la ARL. Esto es julio y agosto de 2012, pues el salario solo reporte de nómina, el que se eviten los pagos por licencia de maternidad, no permiten inferir la no realización de las labores que generen el riesgo asegurable. Cierra comillas. Para la OGPP y el Consejo de Estado, la cual es la prueba válida para acreditar que una trabajadora no estuvo laborando en determinada fecha, testimonios, registros fílmicos o documento interno firmado por el empleador y la trabajadora en el que se indique la fecha en que se inició la licencia. Para evitar un desgaste innecesario, seguramente lo mejor es pagar los aportes a riesgos laborales una vez transcurra el tiempo durante el cual teóricamente se debió de disfrutar la licencia de maternidad, aun cuando no se haya terminado. Por último, aquí se advierte que el empleador debe otorgar la licencia al menos una semana antes del parto y no cuando la trabajadora le presente el registro de nacimiento, pues
Ese es un requisito para el pago de la licencia por parte de la EPS y no para el otorgamiento de la misma por parte del empleador, que son cosas totalmente diferentes. Espero le haya servido de ayuda este video. Les recuerdo, mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Muchas gracias, hasta un próximo video.